La vida sexual humana. A primera vista parece que todo el mundo se halla de acuerdo sobre el sentido de lo sexual, asimilándolo a lo indecente o un poco tabú, todavía es. Esto es, aquello de que no debe hablarse entre personas correctas. Hasta mis oídos ha llegado la curiosa anécdota siguiente. Los alumnos de un célebre psiquiatra, queriendo convencer a su maestro de que los síntomas de los histéricos poseían con extraordinaria frecuencia un carácter sexual, le condujeron ante el lecho de una histérica, cuyos accesos simulaban innegablemente el parto. Mas el profesor exclamó con aire despectivo: «Está bien, pero el parto no tiene nada de sexual». En efecto, un parto no es siempre un acto incorrecto y poco decoroso. Extrañaréis sin duda que me permita bromear sobre cosas tan serias, pero he de advertiros que no se trata únicamente de una chanza más o menos ingeniosa, pues en realidad resulta muy difícil delimitar con exactitud el contenido del concepto de lo sexual. Lo más acertado sería decir que entraña todo aquello relacionado con las diferencias que separan los sexos, mas esta definición resultaría tan imprecisa como excesivamente comprensiva, tomando como punto central el acto sexual en sí mismo. Podría calificarse de sexual todo lo referente a la intención de procurarse un goce por medio del cuerpo y en particular de los órganos genitales del sexo opuesto, o sea, todo aquello que tiende a conseguir la unión de los genitales y la realización del acto sexual. Sin embargo, esta definición tiene también el defecto de aproximarnos a aquellos que identifican lo sexual con lo indecente y hacemos convenir con ellos en que el parto no tiene nada de sexual. En cambio, considerando la procreación como el nódulo de la sexualidad, se corre el peligro de excluir del concepto definido una gran cantidad de actos, tales como la masturbación o el mismo beso, que, presentando un indudable carácter sexual, no tienen la procreación como fin. Estas dificultades con que tropezamos para establecer el concepto de lo sexual surgen en todo intento de definición y por tanto no deben sorprendernos con exceso. Lo que sí sospechamos es que en el desarrollo de la noción de lo sexual se ha producido algo muy importante, cuya consecuencia podemos calificar utilizando un excelente neologismo de Silverer de error por encubrimiento. Sin embargo, tampoco sería justo decir que carecemos de toda orientación sobre lo que los hombres denominan sexual. Una definición que tenga a la vez en cuenta la oposición de los sexos, la consecución de placer, la función procreadora y el carácter indecente de una serie de actos y de objetos que deben ser silenciados. Una tal definición, repetimos, puede bastar para todas las necesidades prácticas de la vida, pero resulta insuficiente desde el punto de vista científico, pues merced a minuciosas investigaciones que han exigido por parte de los sujetos examinados un generoso desinterés y un gran dominio de sí mismos, hemos podido comprobar la existencia de grupos enteros de individuos cuya vida sexual difiere notablemente de la considerada como normal. Algunos de estos, vamos a llamarles perversos, han suprimido, por decirlo así, de su programa la diferencia sexual, y solo individuos de su mismo sexo pueden llegar a constituirse en objeto de sus deseos sexuales. El sexo opuesto no ejerce sobre ellos atracción sexual ninguna y en los casos extremos llegan a experimentar por los órganos genitales contrarios una invencible repugnancia.
Estos individuos que naturalmente han renunciado a toda actividad procreadora reciben el nombre de homosexuales o invertidos, y son hombres o mujeres que muchas veces, aunque no siempre, han recibido una esmerada educación, poseen un nivel moral o intelectual muy elevado y no presentan fuera de esta triste anomalía ninguna otra tara, si pudiésemos llamar a esto tara. Por boca de sus representantes en el mundo científico, se dan asimismo la categoría de una variedad humana particular, de un tercer sexo, que puede aspirar a los mismos derechos que los otros dos, pretensión cuyo examen crítico tendremos quizá ocasión de hacer más adelante. Han tratado también de hacer creer que constituyen una parte selecta de la humanidad, pero lo cierto es que la proporción de individuos carentes de todo valor es, entre ellos, idéntica a la que se da en el resto de los grupos humanos de diferentes normas sexuales. Estos perversos se comportan, por lo menos con respecto a su objeto sexual, aproximadamente del mismo modo que los normales llamados con respecto al suyo. Pero existe todavía una amplia serie de anormales cuya actividad sexual se aparta cada vez más de aquello que un hombre de sana razón estima deseable. Por su variedad y singularidad, no podríamos compararlos sino a los monstruos deformes y grotescos que en el cuadro de Bruegel acuden a tentar a San Antonio, o a los olvidados dioses y creyentes que Gustave Flaubert hace desfilar en larga procesión ante su piadoso eremita. Tan abigarrada multitud exige una clasificación, sin la cual nos sería imposible orientarnos. Así pues, los dividimos en dos grupos.